Eh, el tema para hoy es esperanza al ser prueba tu fe. Ustedes saben de historias que hablan de que las personas han tenido que tener mucha fe. ¿Cómo cuáles? Pues hoy vamos a estudiar una de esas, la historia de Daniel. El rey había firmado un edicto, o sea, era irrevocable. Durante un espacio de 30 días, cualquier persona que ore y haga petición a otro que no fuera el rey sería echado en el foso de los leones. La Biblia nos dice en Daniel 6:10 que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel adoraba a Dios. Él acostumbraba a orar a Dios 3 veces al día, abriendo la ventana de su casa, mirando hacia Jerusalén. Daniel decidió mantener su fe y seguir adorando a Dios, a pesar que el edicto dado por el rey ponía en peligro su vida. ¿Daniel tenía alguna razón para poner en peligro su vida? ¿O él tenía que sacrificarse por obedecer a Dios? Él no tenía, pero él confiaba en que Dios lo salvaría. Así que decidió arriesgarse. Después que el rey se dio cuenta, dice que lo que sucedió fue asombroso. Y que con las palabras de él relata que cuando el rey se dio cuenta de que lo habían echado al foso, se puso muy triste. Y que al día siguiente lo fue en la mañana a llamarlo, diciéndole que si el rey a que él servía lo había podido salvar. Que eso lo encontramos textualmente en Daniel 6, 19 al 23. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fue hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y cuando se fijó en él, no había sufrido ninguna lección. Entonces, no, eso es una prueba de que debemos confiar en Dios. Dios nos dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando enfrentamos dificultades a causa de la fe, debemos recordar la experiencia de Daniel. Él decidió seguir orando a Dios y servirle, como nos dice el apóstol Pedro en Hechos 5:29, cuando él dijo ante el Sanedrín que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí vamos a hablar de un hombre llamado Rizar. Él era un joven que amaba mucho a Dios. Él era miembro de la iglesia adventista allí en Polonia. Una vez le tocó ir a la universidad cuando el gobierno de Polonia era comunista. O sea, era un sistema político que perseguía el cristianismo. En la universidad se impartían varias clases los sábados, pero Rizar decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Por la gracia de Dios, él había conseguido que le permitieran no ir a la escuela los sábados, sin ser afectado. Pero un día llegó un nuevo profesor, el cual era muy duro, que no permitía que ninguno de sus estudiantes faltaran por ninguna circunstancia. O sea, ese profe no le importaba nada, podía estar enfermo, pero tenía que ir a estudiar. Algunos de sus compañeros le aconsejaron abandonar la escuela, pero él decidió no hacerlo, porque creía que Dios le iba a ayudar. Llegó el día cuando él fue a hablar con el nuevo profesor. Él estaba nervioso, pero mientras hablaba, en su corazón también oraba a Dios. El profesor lo escuchó y le dijo: voy a darte libre los sábados,
porque una familia protestante me ayudó cuando fui a estudiar el doctorado en Estados Unidos. Y él dijo que en el corazón de él tenía el deseo de ayudar a alguien porque también fue ayudado por otros que no lo conocían. Así que con Borrizar muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las que nos tenemos que enfrentar y debemos confiar en que Dios nos va a ayudar para mejorar, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque hay que confiar en Dios y por medio de la oración presentarlo de la situación y pedirle ayuda para tener valor para hacer su voluntad. Nosotros somos un pueblo especial y si en algún momento enfrentas dificultades a causa de tu fe, no debemos perder la esperanza y debemos recordar que formamos parte de un pueblo especial. Juan, el discípulo amado, dijo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, que miráramos cuál amor nos había dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y hay otra cita, es que todo aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En este versículo hay dos verdades muy claras. Somos hijos de Dios porque Él nos ha amado. Sin embargo, hay un contraste en el mundo, que el mundo no nos conoce porque no conocen a Dios, que Dios es amor. Entonces, nosotros somos hijos de Dios, Él nos ama también porque nos creó y nos bendice. En 1 Juan 2, del 15 al 17, nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, ya que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero Él hace la voluntad de Dios permanezca para siempre. Entonces, hermanos, ¿qué lección podemos sacar de este versículo que leímos? ¿Y por qué debemos amar a Dios antes que amar al mundo? Exacto. Aún en medio de las pruebas que enfrentan los hijos de Dios, se puede encontrar una hermosa bendición. En el caso de Daniel, su firmeza en servir a Dios le sirvió de muchas. Por ejemplo, después fue el segundo a cargo después del rey, lo mismo que pasó con José, cuando tuvo fe y decidió ir a la cárcel en vez de acostarse con la esposa de Potifar. Nuestras dificultades son muchas veces una oportunidad para que otros conozcan a Dios. Nuestras vidas se convierten en verdaderos testimonios para Jesús. Entonces, por ejemplo, debemos portarnos bien en todas partes, porque alguien que lo ven acá en la iglesia, juicioso, sentado, pero afuera en la calle está tirando basuras, diciendo groserías, portándose mal, pues eso no va a ser un testimonio. Fue como habían dicho, me parece hace 2 sábados en la iglesia Maranata del complejo del murciélago, que en una parte somos una cosa y en la otra. Debemos decidirnos y como dijo Josué, que él y la casa de él iban a servir al Señor. Existen varias promesas en la Biblia que nos dan esperanza y fortaleza. Es importante recordarles. Jesús dijo en el Sermón del Monte que bienaventurados los que por la causa de él los vituperaban y los perseguían y decían toda clase de mal contra ellos, mintiendo, ya que ellos debían estar gozosos y alegres, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que eso es como una referencia a los valdenses que lo estudiamos, que ellos desde chiquitos hacían un esfuerzo por aprenderse de la Biblia. Y no solo se lo podía aprender a una, porque si a ese lo llegaban a capturar, entonces la palabra se perdía. Otra promesa la encontramos en Isaías 43, 1 al 3, que
nos dice que nosotros pertenecemos a Dios y que Él nos da todo. Entonces, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, porque Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que lo encontramos en Mateo 28:20. No nos dejará ni nos desamparará, que nos dice Josué 1:5, ya que nuestros nombres están escritos en las palmas de las manos de Dios. Sobre todo está la misma promesa que hizo Jesús. Nuestra recompensa es grande en los cielos. Hermanos, entonces ¿les gustaría ser valientes y tomar la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Les gustaría confiar en Dios y servirle a pesar de las dificultades que podamos encontrar en el camino? Recordemos que ese mismo Dios que estuvo con Daniel estará con nosotros y nos librará de los leones de la vida. Hermanos, entonces, hoy vamos a terminar más temprano para que no nos coja la tarde. Y vamos a cantar el himno 603. Hermanos, vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, ayúdanos a que como Daniel pudo hacer su elección, nosotros también podamos elegir y que podamos tener fe en tus promesas, porque es menester servirte a ti antes que a los hombres. Que si nos toca sufrir como sufrió Pablo o todos los discípulos, como fue apedreado Esteban, que suframos sabiendo que tenemos nuestro galardón en el cielo. O también a tenernos que arriesgar como se arriesgó Esther, que si ella, el reino le extendía su cetro y ella iba a morir.
Padre, entonces ayúdanos a que nuestra fe en ti crezca cada día. Bendícenos y protégenos ahora que vamos para nuestras casas. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.